Amén, gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Ustedes que están aquí con nosotros en el centro de adoración y aquellos que nos ven en línea, también bienvenidos este día en el nombre del Señor. Vamos a entrar inmediatamente a la palabra de Dios, vamos a orar, pedir el Espíritu Santo nos guíe. Ore con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a tu presencia. Gracias, Señor, que tú estás aquí con nosotros y tu presencia, Señor, hace que este tiempo sea de beneficio para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye, que nos guía en el camino, Señor, que tú has marcado para nosotros. Bendice a tu pueblo, a cada uno que está escuchando, a aquellos que no te conocen, que este día puedan tener, Señor, una visión de quién eres tú, Dios, y qué has hecho por nosotros. Te damos gracias, Dios, que aquí en este momento recibiremos lo que tú tienes para nosotros. Nuestra vida será edificada, porque tu palabra tú la envías con propósito siempre. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, abra conmigo a Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y también encuentre en el Nuevo Testamento el libro de Mateo, capítulo 10. Primera de Samuel 2, Mateo, capítulo 10. Hemos estado hablando acerca de la fidelidad. Dijimos que este mes estamos celebrando el tema de la fidelidad de Dios. Hemos estado hablando acerca de la fidelidad hacia Dios la semana pasada, pero también la fidelidad hacia nuestra familia. Y la semana pasada, ¿verdad? Leímos una historia aquí en Primera de Samuel acerca de un padre que era sacerdote, Elí, que honró a sus hijos, dice la Biblia, más que al Señor. Y vemos que no salió bien esa situación para Elí ni para su casa. ¿Por qué? Porque Dios lo juzgó a su familia, lo juzgó a él y juzgó a sus dos hijos. Y en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27, dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Vemos que Dios lo juzgó una vez más. ¿Por qué? Porque honró a sus hijos más, dice, que a mí. En el verso 29 dice que los hijos de, si usted lee toda la historia en Primera de Samuel, nos damos cuenta que los hijos de Elí realmente no conocían al Señor y eran sacerdotes simplemente porque venían de esa tribu. Y ellos estaban tomando de las ofrendas que el Señor había dado, ¿verdad? Para que se ofrecieran, los sacerdotes ofrecieran, y los hijos de ellos iban y tomaban esas ofrendas y las mal usaban. De hecho, ni dejaban a la gente que daba la ofrenda que ofreciera, ¿verdad?, la gordura, que era lo que se ofrecía, se quemaba como incienso delante del Señor, y ellos tomaban las ofrendas, ¿cómo diremos?, antes de que ellos pudieran hacer eso, y estaban ellos enriqueciendo, si podemos decir así, de las ofrendas que deberían de ser para el Señor. Y hoy en día vemos mucho abuso de eso. A veces me da temor a mí al ver algunos predicadores que usan el evangelio como algo con el cual enriquecerse, y eso es algo que Dios no toma ligeramente. Y vemos aquí, tenemos un procedimiento de Dios, ¿verdad? Cuando alguien hace eso, vino Dios y juzgó a Elí, cortó, dice, el brazo, cortó la casa de su padre, de que seguirían en el sacerdocio. Dice: ya no habrá ningún hombre que será anciano en tu casa. O sea, sus hijos murieron los dos en un día. Y vemos que Dios toma seriamente, ¿verdad?, fidelidad a Él, fidelidad a su palabra. Tu familia y mi familia
no son mejores que los hijos de Elí. Todos amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, y quizá en nuestra propia mente ellos sean y son los más importantes en nuestra vida, pero tenemos que entender algo nosotros, y aprendiendo de lo que aprendemos aquí de la vida de Elí, que a veces nosotros creemos que porque son nuestros hijos debemos de estar y apoyarlos. Yo he oído personas, inclusive padres, que dicen: yo estoy con mis hijos, no importa lo que hagan. Y es un buen pensamiento quizá, pero es una actitud que a veces, porque lo hemos visto, ¿verdad?, que los hijos actúan en maneras que desobedecen a Dios, y los padres están ahí para sacarlos de esas consecuencias. Y que a veces, en lugar de amonestarlos, en lugar de corregirlos, nosotros mismos los perjudicamos, como lo hizo Elí. Ahora, hay una verdad que la Escritura muy claramente, y esta mañana hemos cantado más bien acerca de ella, es la santidad de Dios. Todos digan: la santidad de Dios. Porque Dios es un Dios santo, es un Dios recto, es un Dios justo. Dios requiere fidelidad, escúchame, primeramente a Él. Y la fidelidad hacia nuestra familia no está basada simplemente porque son nuestros parientes de sangre, sino que nuestra fidelidad a nuestra familia debe de estar fundada en nuestra obediencia a la verdad de Dios. Elí debería de haber corregido a sus hijos de tal manera, y cuando él vio que ellos estaban desviando, él hubiera intervenido, él hubiera quitado inclusivemente a ellos de ese ministerio, porque los dejó que ellos desarrollaran ese ministerio sabiendo su desobediencia a Dios, su inmoralidad en la vida. Así que hay una verdad que nunca debemos de perder, yo pienso, y que la Escritura nos apoya en esto, que Dios, siendo santo, nuestra primer fidelidad es y debe de ser a Dios, y en obediencia a Dios y en obediencia a su palabra. Elí, dice la Escritura, honró a sus hijos más que honrar al Señor. Y ahí en 1 de Samuel, ve conmigo el verso 12, dice la Escritura que en el verso 12 del capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y de todos modos Elí permitió que ellos funcionaran o desarrollaran la función de sacerdotes. En el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el resultado fue el juicio. Entonces, por eso digo que nuestra familia, aunque es sumamente importante para nosotros, nunca debe de tomar prioridad en honra, nunca debe de tomar prioridad sobre la prioridad de honrar a Dios. ¿Qué del Nuevo Testamento? Vamos a Mateo capítulo 10, dije que encontrara Mateo 10. ¿Qué dijo Jesús o qué nos enseñó Jesús hablando de este tema de fidelidad a Dios primeramente? Y ahorita vamos a hablar acerca de nuestra fidelidad a la familia. En Mateo capítulo 10, verso 34, Jesús dijo: no piensen que yo he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión o división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará o la encontrará. Qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros creemos Jesús vino a traer paz al mundo. Sí, Él vino a traer paz al mundo, paz entre el hombre y Dios por medio de su sacrificio. Pero lo que Jesús está hablando aquí: yo he venido, no piensen, a traer paz, sino espada. O sea, aquello que divide, aquello que corta. Y dice: he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué es que Jesús dice esas palabras? El padre, ¿verdad?, contra el hijo, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra.
está hablando de relaciones de familia donde hay una división. Pero ¿cuál es esa división y por qué viene esa división? Viene a causa de la verdad de Dios. Viene a causa de que Jesús dijo, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Así que vemos que Jesús está enseñando lo mismo que vemos, ¿verdad? Que Jesús le dijo a Elí, tú has honrado a tus hijos y me has deshonrado a mí. Por lo tanto, Dios trajo ese juicio a esa casa. Entonces, viendo esta verdad que Jesús nos enseña aquí, es que al seguirle a Él tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a lo que nosotros consideramos quizá más importante. Yo sé que si usted tiene hijos, usted ama a sus hijos. Yo amo a mis hijos, pero yo nunca los permitiría que mis hijos vivieran en una manera en mi casa desobedientes a Dios. Nunca, siempre cuando ellos eran niños, los instruimos en el camino del Señor. Nunca permitíamos que ellos, como ya les dije en otra ocasión, los consideramos cuando como niños y hacían cosas de niños y podríamos perdonarlos, podríamos ayudarlos, podríamos apoyarlos, inclusive animándolos, pero cuando violaban una ley moral de Dios, como es mentir, esa era otra cosa. Ahí sí venía una disciplina para ellos más severa, porque quisimos enseñar a nuestros hijos que podemos fallar, todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, pero en el área moral Dios requiere que nosotros reconozcamos que hemos pecado en contra de Él y nos arrepintamos. Y muchas veces lo que hacemos como padres es que cuando nuestros hijos deshonran a Dios, lo consideramos como una debilidad simplemente y son niños, o son jóvenes, van a hacer lo que van a hacer. Y esto lleva a otras infracciones de la ley de Dios mayores en el futuro si no se corrige y si no se le enseña e instruye al niño en el camino del Señor. Por eso nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Y Jesús nos está diciendo, cuando yo vengo a una familia, yo vengo y traigo división, porque la verdad siempre divide. Aquellos que no quieren aceptar la verdad de Dios se ponen en contra. Y yo no sé si usted ha vivido esto en su familia, pero cuando el Señor entra a una familia, quizá entra por la madre o por un niño, por un hijo, viene ese conflicto, donde los padres que no creen se oponen a que el hijo siga en las cosas de Dios. O quizá, ¿verdad? Los padres, quizá uno se convierte y el otro no, y hay ese choque, ese conflicto, porque uno empieza a vivir conforme a la verdad de Dios y el otro no queriendo trae o provoca esa confrontación. Pero el Señor dijo, el que haya su vida la perderá. Si nosotros buscamos conservar nuestra vida, no importa lo que sea, o desobedeciendo a Dios, Jesús dijo, la vas a perder al final de todos modos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho en cuenta de esto, que la verdad es que Dios tiene y debe de tener prioridad en nuestra vida, en la honra de Dios sobre todas las otras cosas, incluyendo nuestra familia terrenal. Ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a hablar, y quise empezar con esto porque la semana pasada hablé acerca de nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Y quiero que ahora continuemos con nuestra fidelidad hacia nuestra familia, no solamente nuestra familia natural, sino también nuestra familia espiritual. Y nosotros debemos fidelidad a nuestras familias en todo lo que Dios requiere de nosotros. Quiero decirlo otra vez, nosotros debemos fidelidad a nuestra familia en todo lo que Dios requiere de nosotros. En 1 de Timoteo capítulo 5, vamos a empezar en el verso 3, Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea que el apóstol Pablo está dando instrucciones aquí bajo, ¿verdad?, la inspiración del Espíritu Santo, de que si hay alguna viuda y esa viuda todavía tiene familiares, es la responsabilidad de ellos
¿verdad? Ser fieles a la familia, ser fieles a esa viuda y ayudarla. A los padres, recompensarles a ellos cuando llegan a una edad quizá donde ya no pueden ellos mismos sostenerse como por su vejez. Los hijos que quedan son responsables de ayudar a esas familias, a esos padres. Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero ¿cuántas familias vemos que los hijos abandonan simplemente a los padres? Los envían a que allá, que el gobierno te cuide, que el gobierno te dé. No esperes nada de mí. Pero un hijo que es un hijo cristiano nunca debe de tomar esa actitud, porque Dios requiere fidelidad en la familia de cuidar a aquellos que ya no pueden quizá cuidar de sí mismo. Note lo que dice el verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? La fe. Ahora Pablo está hablando aquí de gente cristiana. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que nos pinta un cuadro muy pésimo, ¿verdad? Eres peor que un incrédulo. Porque muchas veces los incrédulos a ellos hasta a veces cuidan de los suyos. Pero si tú eres cristiano y no cuidas de tu familia, dice, mayormente los de tu casa, o sea, con los que vives, has negado la fe, porque la fe requiere fidelidad a la familia. Dios quiere que nosotros proveyamos por ellos. Ahora, nos está hablando aquí de una provisión financiera, o sea, de ayudarles en las necesidades básicas de la vida para que puedan sobrevivir. No está diciendo que debemos de tomar todos los gastos que ellos quieran, no, sino aquello que es básico para vivir. Por ejemplo, una viuda ha perdido a su esposo, pero tiene hijos o tiene nietos o algo, dice, y ellos son responsables de ayudarla y cuidarla. Los padres somos nosotros responsables delante de Dios de ser fieles a cuidar de nuestros hijos. ¿Cuántos aquí esta mañana o que nos están viendo en línea tienen hijos? Tenemos hijos, tenemos nosotros responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos visto, principalmente, verdad, hombres que dejan a su familia, quizás se envuelve con una mujer, con otra mujer que no sea su esposa, y luego toma otro camino y se olvida de sus hijos, ¿verdad? Se olvida de ellos. Yo no tengo mucha paciencia ni misericordia por hombres que hacen eso. A veces he tenido que hablar con algunos de ellos y me dicen, sí, pero es que ya yo no amaba a mi esposa y me encontré esa persona que me ama y que me quiere. Le digo, pero esa no es razón por la cual abandonar a tus hijos. Para mí un hombre que abandona a sus hijos porque es su responsabilidad, son sus hijos. Dice, sí, pero son hijos de ella también. Sí, pero la prioridad en la familia es el varón, de cuidar de su familia, la protección de la familia. Entonces vemos que a veces los hombres, ¿verdad? Por tomar otro camino de desobediencia a Dios, descuidan de sus hijos. Y déjeme decirle que Dios algún día nos llamará o los llamará a cuenta por ello. Porque Dios es un Dios justo. Así que la provisión financiera en el hogar es muy importante. Debemos de ser fieles, de cuidar financieramente nuestra familia. En Deuteronomio capítulo 6, guarde su lugar ahí en Timoteo porque vamos a regresar. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 6. Dios también llama a la familia o a los padres a proveer en su casa a sus hijos espiritualmente, la provisión espiritual, enseñándoles la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, en el verso 4, Dios le dijo al pueblo antiguo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así que primero, la palabra de Dios debe estar en el corazón de los padres. ¿Verdad? Dios nos manda que nosotros tengamos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, firmemente plantada en nuestra vida, en nuestro corazón, que la conozcamos, para que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y dice, y la repetirás, verso 7, a tus hijos. Primero en tu corazón y luego la repetirás a tus hijos. No nada más darle a mis hijos lo que la Biblia dice y yo vivir de otra manera.
porque al final nuestros hijos nos van a observar y van a seguir nuestro ejemplo. Principalmente si ese ejemplo es para dar, ¿verdad?, libertad a una vida de pecado, porque todos caímos en el pecado y la tendencia es hacia el pecado. Pero dice, las repetirás, o sea, mis mandamientos, lo que yo te ordeno, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo me acuerdo que mi mamá, ella se propuso de instruir a sus hijos, a cada uno de nosotros. Éramos como 5 en la familia, nos vivíamos nosotros en casa. Y mi madre, me acuerdo, ella se levantaba temprano para orar y oraba por cada uno de nosotros por nombre. Y nos sentaba en las noches. Para nosotros como niños eso era aburrido, no queríamos oírlo, pero ella nos sentaba y decía, vamos a tomar unos momentitos, vamos a leer la Escritura, y nos leía en lo que ella sabía. Ella nos enseñaba y nos instruía en la palabra de Dios. Estaba obedeciendo Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos eso con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos en algún tiempo y abrimos la Escritura, algo que el Señor nos está impresionando a nosotros, quizá como padres, o una verdad espiritual que estamos aprendiendo de Dios y compartiéndola con nuestros hijos? Alguien dijo que la mejor manera de aprender algo y recordarla es compartiéndola con otro. Y qué importante es que nosotros en nuestra casa, cuando andamos por el camino, cuando van con nosotros en el coche, al acostarse, cuando te levante, o sea que la palabra de Dios, los mandamientos deberían saturar el hogar. Y esa era responsabilidad de los padres, de proveer la guía espiritual, el camino espiritual para sus hijos. En segunda de Timoteo, le dije que guardara su lugar ahí en Timoteo, pero vamos a segunda de Timoteo capítulo 3. Así que el Señor les dijo, estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, las enseñarás a ellos. Y no importa que nuestros hijos ya hayan crecido, que ya no sean niños, todavía podemos compartirles a ellos la palabra de Dios. Porque el camino a la eternidad, ellos todavía lo transitan, ellos todavía lo caminan. Y si no conocen al Señor, debemos de seguir recordándoles lo que Dios dice. En segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿ya lo encontró? Verso 14. Pablo dice, pero persiste tú, le dice a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a su hijo en la fe, Timoteo, estas escrituras, dice, tú las has conocido desde que eras niño, desde la niñez. Ahora, ¿por qué le recuerda eso? Bueno, el verso 13 del capítulo, creo que es el capítulo 1, el capítulo, primera de Timoteo, no segunda, pero primera de Timoteo, el capítulo 1 y el verso 13, vamos ahí, creo que es este. Donde Pablo le escribe y diciéndole, le habla acerca de su madre. No es el primer capítulo, no lo escribí. Gracias, Señor. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:5, perdón. Donde Pablo le dice a Timoteo y le recuerda, la has conocido desde la niñez, pero él los conoció de la niñez porque dice ahí el verso 13, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Así que tenía una abuela y tenía una madre que ambas conocían la Escritura y que le habían enseñado desde la niñez la Sagrada Escritura. Ahora, ¿por qué Pablo le dice
que él persista en lo que ha aprendido, que él persista en lo que se le ha enseñado desde la niñez. Ahí en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, le dice en el verso 13, porque dice, los malos hombres y los engañadores, está hablando de los últimos días, irán de mal en peor, engañando y siendo, ¿qué? Engañados. ¿Por qué es que tú debes de persistir en lo que has aprendido en la Escritura? Porque en los últimos días va a haber un crecimiento de maldad y de engaño. Entonces nosotros también debemos reconocer por qué nuestros hijos necesitan la instrucción espiritual, porque en los últimos días va a crecer el engaño, va a crecer la maldad. Y yo siempre les digo a los padres que están por enviar a sus hijos a las universidades, no los envíe a la universidad si ellos no han sido instruidos en la palabra de Dios. Si usted no lo han criado en la palabra, tome ese tiempo para hacerlo antes de enviarlo, porque las universidades, muchos de ellos ahí pierden su fe. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura, porque nunca se les instruyó la verdad de Dios. Y hay muchos que pierden su fe al entrar y escuchar a los profesores, ¿verdad?, ateos que retan a aquellos que vienen de hogares cristianos en su fe. Y yo siempre le digo a los jóvenes cuando hablo con ellos acerca de esto, recuerden que solamente porque un profesor niega la cristiandad, niega, ¿verdad?, la Biblia, no quiere decir que ellos tienen todas las respuestas. De hecho, nosotros tenemos en el lado cristiano mentes y personas y profesores muy preparados también con respuestas a esas preguntas que esos profesores hacen a los estudiantes y tratan de, ¿verdad?, de sobornar su fe. Así que nosotros tenemos responsabilidad de proveer, ¿verdad?, instrucción espiritual a nuestros hijos. Como Pablo le dijo a Timoteo, tú lo recibiste de tu madre, lo recibiste de tu abuela también. Y qué importante es tener personas que conocen al Señor ya en nuestra vida que puedan ayudarnos. En fidelidad de la familia, no solamente necesitamos provisión financiera, provisión espiritual, sino también provisión o fidelidad en el área emocional. O sea, proveer sostén a ellos cuando lo necesitan, todo y cuando no viole la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar con ellos, ayudarlos emocionalmente a poder, ¿verdad?, soportar muchas veces la batalla que ellos enfrentan en un mundo caído, en un mundo de pecado. Pero si nosotros tenemos que violar la palabra de Dios para honrar a nuestros hijos en alguna área, realmente no los estamos honrando. Elí cometió ese error y al final él perdió y también perdieron sus hijos. Esta semana pasada estaba escuchando un noticiero y le preguntaron al presidente Biden, porque algunos de ustedes saben que su hijo fue cargado con 2 o 3 cargos criminales, y le preguntaron que si, ¿verdad?, qué impacto iba a tener, ¿verdad?, los cargos criminales de su hijo en su presidencia. Y él respondió, el impacto que tiene en mi presidencia es que yo estoy muy orgulloso de mi hijo. Y yo, o sea, me vino una interrogación a mí, estoy orgulloso de mi hijo que cometió actos criminales. Y yo dije, pobrecito de él también necesita oración. Y gracias a Dios que de todos modos Dios puso en mi corazón orar por él. Pero si mi hijo es un criminal, él no necesita mi apoyo en su vida, en ese aspecto. Si es un criminal, mi respuesta como padre es, necesitas arrepentirte y necesitas, ¿verdad?, enfrentar las consecuencias de tu criminalidad. Y de hecho, parece que realmente no va él ni a ir a la prisión, porque como es hijo del presidente, se ha hecho acuerdos y todo, y sabe que en esta nación ya no tenemos un estándar de justicia, tenemos 2. Uno para todos los demás y el otro para la gente privilegiada, como son los políticos y ellos. Pero, ¿qué está haciendo?
está simplemente no ayudando a su hijo, lo está perjudicando más. Porque está diciendo, no importa lo que hagas, no vas a sufrir las consecuencias. Y lo que sucede es cuando un padre le quita o le mengua las consecuencias a un hijo de lo que ha hecho, al final viene a destruirlo. Porque empieza y se cree que puede seguir haciendo lo mismo. A cabo las consecuencias no fueron muy difíciles, por decir así. Entonces cuando él dijo, el impacto que va a tener es que yo estoy muy orgulloso de mi hijo. Y claro, siendo un político lo dijo, porque ¿qué más puede decir? Y de hecho quizá hubiera tenido más respeto de la gente si hubiera dicho, mi hijo tendrá que, ¿verdad?, enfrentar las consecuencias de lo que él ha hecho. Pero nosotros hemos sido llamados a ser fieles primeramente, como digo, a Dios. Y por eso empecé con explicando esa verdad. Dios nos llama a fidelidad a su palabra primeramente. Y aunque amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, la verdad siempre trae esa división a la familia. Y a veces, siendo y estando firmes sobre la palabra de Dios, quizás algunas personas lo vean como que realmente no ama a su hijo o no ama a su familia o no ama a esta fulana de tal o persona, porque si es familia debería estar con ellos, no importa. Creo que Jesús lo hizo muy claramente que si nosotros vamos a parar con nuestra familia para apoyarlos en desobediencia a Dios, no lo estamos realmente honrando, los estamos realmente destruyendo. Así que hemos sido llamados a ser fieles a nuestra familia, como dije al principio, en todo lo que Dios requiere de nosotros, espiritual, financiera y emocional. Ahora vamos a hablar acerca del pacto del matrimonio. Hemos sido llamados a ser fieles si estamos casados en nuestro pacto matrimonial. O sea que Dios requiere de nosotros que proveamos espiritualmente, emocionalmente, financieramente, físicamente las necesidades de nuestro cónyuge. Vamos a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a leer el verso 2 al 5. Y Pablo aquí está diciendo que es bueno que un hombre no toque a una mujer, dice, pero a causa de las fornicaciones, verso 2, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros una vez, a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así Pablo está hablando aquí del matrimonio, está dando instrucciones acerca del deber conyugal en no solamente el área física, que es el área sexual en el matrimonio. Y note que aquí no está diciendo que el novio debe tener su novia para suplir la necesidad. No, porque esa es fornicación. No estando casado es violar la ley de Dios. El área sexual, Dios la creó para compartirse en una relación comprometida que es el matrimonio. Por eso dice el esposo o la mujer a su marido, ¿verdad? Y el esposo a su mujer. Cumpla, dice, su deber conyugal, verso 3, cada uno sea fiel a cumplir en el área emocional, el área sexual, porque dice el hombre o la mujer, primeramente dice, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, ni el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. O sea que no debe haber una negación de esa necesidad, ¿verdad?, en el matrimonio, que es la necesidad física, porque Dios ha designado que esa necesidad se supla en el pacto del matrimonio. Ahora, no debemos nosotros, los que somos casados, de tener que buscar en ninguna otra manera para que esa necesidad
se supla, porque Dios nos ha llamado a ser fieles a nuestro pacto conyugal, nuestro pacto de matrimonio. Vamos a, guarda su lugar aquí, pero vamos a Jeremías capítulo 2 y déjeme hacer una comparación aquí en Jeremías capítulo 2, empezando en el verso 12. Jeremías capítulo 2, verso 2. Mire lo que el Señor le dice a su pueblo en el verso 11 de Jeremías 2. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desalaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, el pueblo ha cometido dos males. Dijo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí que cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dios hace la pregunta del pueblo. ¿Por qué estás en esclavitud? ¿Por qué es que ahora eres un siervo? Ahora eres un esclavo. ¿Qué es lo que te llevó ahí? Bueno, le dice en el verso 13, porque mi pueblo ha hecho dos males. Uno, me dejaron a mí. ¿Y cómo se describe el Señor ahí en el verso 13? Como la fuente ¿de qué? De agua viva. O sea, yo soy el que suple, ¿verdad? Tu necesidad de ser saciado. Pero dice el Señor, me han dejado a mí. ¿Y qué hicieron? Fueron a buscar agua ellos en cisternas que no contienen realmente agua que pueden satisfacer. Las cisternas están rotas, no retienen agua. O sea que nos pinta el Señor un cuadro de seres que tenemos sed, tenemos, ¿verdad?, una sed, sea sed espiritual, sea sed como humanos, ¿verdad?, en el área de saciar nuestro deseo de comer, nuestro deseo de saciar nuestra sed, nuestro deseo sexual, porque Dios nos crió seres sexuados, ¿verdad? Y el matrimonio provee esa oportunidad para que esa necesidad se supla, pero en lugar de usar lo que Dios nos proveyó, ¿qué hacemos? Andamos buscando cisternas rotas, andamos buscando agua. El Señor pinta este cuadro de una fuente, de un manantial de agua que está fluyendo. Y pasa el pueblo, tiene sed y ve el agua y pasa y va, y toma su palita y va a escarbar buscando agua en otro lugar. Eso es lo que la persona en el matrimonio hace cuando busca otro lugar para saciar su necesidad que el matrimonio debe saciar. O sea, el adulterio. Dios dijo, yo te he provisto una fuente. Por eso la Biblia dice, hablando del área sexual, dice que el hombre debe de tomar de su propia fuente, donde emana el agua. Dios le dio esposa, por eso dice, la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Es para que ellos puedan, ¿verdad?, suplir esa necesidad. Pero no ir a cavar, ¿verdad?, a buscar otra agua en otro lugar, en otra cisterna, porque Dios no aprueba de ello, tiene una maldición para ello. Porque el matrimonio es una relación de pacto. El matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia es, ¿verdad?, la novia del Cordero, ¿verdad? Él está presto para casarse con ella. Somos uno con el Señor y un día vamos a tener esa fiesta, la celebración de que ahora pertenecemos al Señor. En Efesios capítulo 5, vamos ahí. Esta relación entre Cristo y la iglesia, el matrimonio debe de manifestarla. Cuando el mundo ve un matrimonio cristiano, debemos de dar, ¿verdad?, nosotros en la manera que vivimos, testimonio de la verdad de Cristo y la iglesia. Cristo es fiel a la iglesia debe de ser fiel al Señor, ¿verdad? El matrimonio, el varón debe de ser fiel a su esposa, la esposa debe de ser fiel a él. Y Pablo dice, y si se van a negar en esa área,
Háganlo nada más por ayunar y por buscar al Señor en oración. Y después de eso, dice, regresen otra vez a eso, a necesidad, porque es ahí donde se suple, para que el Satanás no los tiente, para que Satanás no provea otra puerta donde esa necesidad pueda suplirse. Por eso el varón debe ser fiel con su esposa, la esposa debe ser con el varón, y nunca debe de negar y usar el área física, ¿verdad? Sexual, como una arma en contra el uno del otro. ¿Por qué? Porque Satanás siempre es astuto y quiere proveer otra salida para la persona que se siente rechazada. Por eso la Biblia dice, el hombre no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino su esposa, ni la esposa sobre su cuerpo sino el esposo. Aquí en Efesios 5, versando en el verso 8, el apóstol Pablo escribe diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, está hablando a nosotros la iglesia, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como ¿qué? Como hijos de luz. O sea, vivan de esta manera, caminen de esta manera. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hablando de el matrimonio, de la fidelidad del matrimonio. Bueno, Pablo dice, caminen como hijos de la luz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos de la luz? En el verso 22 nos empieza a hablar del matrimonio. Dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben a sus maridos, estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que Pablo muy claramente nos dice que la mujer, las casadas, debe de someterse a su marido, porque Cristo, dice, la iglesia se somete a Cristo. Una vez más está comparando, haciendo esa comparación espiritual. Y siempre lo hace con un propósito, porque Cristo quiere santificar y purificar la iglesia, lavarla, ¿verdad? Por la palabra. O sea que es nuestra responsabilidad como maridos de ayudar a nuestras mujeres a hacer todo lo que ellas pueden ser en Cristo por medio de la palabra. Ese es nuestro cargo. Pero el cargo a la mujer es que la mujer se someta a la cabeza, que es el marido, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los maridos se les llama a amar, verso 25, a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, dice, se entregó por ella. O sea, estuvo dispuesto a darse totalmente para que la iglesia pudiese ser todo lo que Dios quería que fuera. Y luego en el verso 32 nos dice Pablo, grande es este misterio, hablando del matrimonio, donde el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y vienen a ser una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí vemos la necesidad realmente fundamental de el hombre y la mujer, del esposo, ¿verdad? Y la esposa. Las esposas deben de saber que los esposos, sus esposos, necesitan ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? La mujer respete a su marido. ¿Qué necesitan los hombres de las mujeres? A ver, varones. Respeto. Gracias. ¿Qué necesitan las mujeres de sus esposos? Amor. La mujer, dice cada uno de vosotros, su mujer, dice también ame a su mujer, dice el verso
ah, 33. Cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Amor y respeto. Ahora, hay algunas mujeres que dicen, bueno, pastor, yo voy a respetar a mi esposo cuando él se lo merezca. Y mi pregunta o mi respuesta siempre a una mujer es, bueno, entonces tu esposo te tiene que amar cuando te lo merezcas. Ah, no, él me tiene que amar todo el tiempo, ¿verdad? Sí. La mujer necesita ese amor de su esposo, todo el tiempo. ¿Qué necesita, hermanas? Su esposo, respeto. Respeto. Y a veces, como digo, la mujer piensa, bueno, solamente se le da respeto si él se lo gana. Pero cuando habla de amor, lo quiere siempre. No. ¿Por qué? Porque el amor fundamental, la ansiedad fundamental de la mujer es el amor de su esposo. La mujer necesita sentir que el hombre la ama. Y el hombre necesita también esa necesidad, que la mujer respete, ¿verdad? Que él es la cabeza, respete que él es a quien Dios ha encargado como cabeza de la mujer. Ahora, esas dos necesidades, nosotros, Dios nos ha llamado a fidelidad. Ya leímos ahí qué es la voluntad de Dios. Sabiendo, dice, que nosotros debemos saber cuál es, seamos entendidos, más bien dice, cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermana, para ti? Si eres casada, que tú respetes a tu esposo. ¿Cuál es la voluntad del Señor, varón, para ti? Que tú ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y sabes que si nosotros hiciéramos simplemente esas dos cosas, con todo nuestro corazón, muchos de los problemas de nuestros matrimonios se desaparecerían. Porque cuando tú amas a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, sabes, yo me tengo que entregar por ello, tengo que hacer todo lo que yo pueda para que mi esposa pueda crecer espiritualmente, pueda crecer como mujer, pueda hacer todo lo que ella pueda hacer. Dios me encarga a mí. Pero a ella le encarga que tú puedas respetar a tu esposo para que él pueda sentirse como la cabeza que Dios lo ha hecho a él responsable de la familia. Y por eso Pablo dice este pacto matrimonial donde Dios requiere fidelidad es un cuadro que nos da a ver a Cristo y la iglesia. Cristo se dio por la iglesia para que la iglesia, como digo, fuese todo lo que Dios quiso que ella fuera. Así que una mujer vive fidelidad hacia su esposo cuando ella hace lo que Dios la diseñó para hacer, respetar a su esposo, someterse a su liderazgo. Y un hombre vive en fidelidad hacia su esposa cuando él la ama como Cristo amó a la iglesia y pone su vida también por ella. Aleluya. Así que nosotros tenemos esas responsabilidades, hermanos, delante del Señor. Vamos a Lucas capítulo 18, vamos a terminar. Voy a darle dos escrituras más. Lucas 18 y verso 8. Lucas 18 y verso 8. El Señor dijo, os digo que pronto les hará justicia, hablando de aquellos que, verdad, esperan y claman a Dios día y noche por justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús hace esta pregunta en el verso 8, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga, hallará fe, hallará fidelidad, porque la fidelidad viene de la fe. ¿Ve? Por eso dice que el que no es fiel a su hogar ha negado la fe. Entonces cuando el Señor venga, hallará fidelidad en la tierra. Nosotros tenemos que determinarlo, hermano, en nuestros corazones, que no importa lo que otros hagan, el Señor va a encontrar fidelidad en mí y en mi casa. Como dijo Josué, mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. Yo no sé yo no puedo a veces evitar todo lo que los demás hagan, pero en mi casa nosotros serviremos a Jehová. Y tenemos que proponernos en nuestro corazón, porque van a venir muchas cosas que van a retarnos en la fidelidad a Dios. Y por eso estamos hablando qué importante es la fidelidad. Cuando el Señor regrese, hallará fidelidad, hallará fe en la tierra. Pues yo propongo que en mi casa y en los míos sí la encontrará. ¿Y qué de ti? Tú tienes que hacer esa decisión. Y luego Mateo 24, voy a terminar aquí. Mateo 24, verso 45. Mateo 24, 45. El Señor dice, ¿quién es pues el siervo fiel
y prudente. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé de alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, o sea, siendo fiel en su casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Póngase de pie conmigo esta mañana. Ahí donde usted está, en su hogar también, póngase de pie con nosotros. Ahí donde está, levante sus manos conmigo. Damos las gracias al Señor antes de irnos esta mañana y decirle, gracias Señor por tu fidelidad hacia mí. Como hemos cantado esta mañana, Señor, tú eres fiel. Tú eres un Dios soberano. Este es el Dios que nosotros adoramos. A ti, Señor, que nos has mostrado fidelidad. Has enviado a tu Hijo fiel para que Él viva una vida en fidelidad a ti y sea nuestro ejemplo en todo. Gracias, Jesús, que tú nos amaste para mostrarnos, Señor, ese ejemplo de amor y para empoderarnos, Señor, para poder amar. Yo te pido por cada hogar esta mañana aquí representado, cada pareja, Señor. Tú ves, Señor, los problemas que enfrentamos cada uno de nosotros, pero tú eres más grande que nuestros problemas. Tú has venido, Señor, recuérdanos, a traer la verdad a nuestra vida, a formarnos, Señor, a tu imagen. Te pedimos, Señor, que en tu poder y por tu autoridad, tú nos empoderes para ser fieles. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que harás por nosotros. En el nombre de Jesús, llévanos de este lugar en paz para serte fieles y para ser fiel en nuestro hogar, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, empodéranos, como dice tu palabra, que tú lo haces para vivir fieles delante de ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria y la honra. Amén.